¿Es posible ser amigas con una pick me girl? Mi mejor amiga y yo estábamos en una fiesta después de su ruptura, cuando entró un grupo de hombres altos y de aspecto aterrador. Deberíamos irnos, le susurré a Carmen en respuesta. Se volteó hacia ellos y prácticamente gritó. Siempre quieres irte cuando aparecen los chicos guapos. ¿Estás celosa de mí o qué? Los hombres miraron y vi sus caras cambiar como tiburones oliendo sangre. Carmen ya estaba caminando hacia ellos. Ese paso desesperado y saltarín que hacía cuando recibía atención masculina. «Shots de cumpleaños», chilló, agarrando mi muñeca. Sus uñas se clavaron en mí mientras me arrastraba hacia la terraza. Los hombres siguieron, dispersándose, rodeándonos. La puerta de la terraza hizo clic detrás de nosotras. Clic. El seguro automático se activó. Estábamos atrapadas aquí afuera con ellos. Y Carmen se reía tontamente como si fuera lindo. Carmen ya estaba presionada contra uno de ellos, el de la camisa de diseñador fea. Otro tipo bloqueó la puerta solo parado ahí casual. «Pero sabía que tu amiga se ve asustada», dijo uno de ellos riéndose. «Siempre es así con los hombres», dijo Carmen. «Probablemente porque no la han tocado en meses, ¿verdad, nena?» Mi cara se quemó. Los hombres intercambiaron miradas. «¿Es verdad?», Camisa fea me preguntó directamente acercándose. «Deberíamos irnos», dije firmemente. Pero Carmen se rió. Una risa falsa y aguda. «¿Ves? Ni siquiera puede hablar con ustedes. Es realmente triste. Por eso la traje. Pensé que tal vez ustedes podrían ayudarla a relajarse». Saqué mi teléfono. Carmen lo vio y su cara se puso psicótica. «Nada de teléfonos». Me lo arrebató de la mano, arañándome lo suficientemente profundo para sangrar. Luego sostuvo mi teléfono en alto como un trofeo. Siempre está en esta cosa. Probablemente texteando a su mamá. Todavía vive en casa, ¿saben? Los hombres se rieron más fuerte. Camisa fea tomó mi teléfono de ella. Se lo puso en el bolsillo. Me sonrió mientras lo hacía. «No hay mami que te salve ahora», dijo. Carmen estaba mintiendo. Pero los hombres se lo estaban comiendo. Me miraban como una niñita protegida, exactamente como Carmen me estaba pintando. «Apuesto que nunca ha hecho ni shots», dijo otro. «Virgen en todo». Carmen se rió tontamente. Fui hacia la puerta, y Carmen me tacleó como tiró todo su cuerpo a mis piernas. Golpeé la silla de cubierta fuerte y probé sangre en mi boca. «No me vas a arruinar esto», siseó mientras trataba de respirar. Luego más fuerte, actuando. Siempre hace esto. ¡Qué drama queen! Una vez fingió una convulsión para salir de una cita. Nunca había hecho eso. Los hombres estaban circulando ahora. «Tal vez necesita que le enseñen cómo divertirse», dijo Camisa fea. «Sí», Carmen aplaudió. Realmente aplaudió. «Eso es lo que he estado diciendo. Solo necesita los maestros correctos». Uno agarró mi brazo para ayudarme a levantarme. Su agarre, demasiado fuerte. Otro tocó mi cabello. «Una cosa bonita así no debería estar tan tensa, ¿verdad?», Carmen dijo. «Se lo digo siempre, como, solo relájate. Deja de ser tan rígida». Me liberé. Carmen puso los ojos en blanco como si la estuviera avergonzando. «Probablemente piensa que ustedes la van a agredir o algo así», dijo ella. «Dice que piensa que todo hombre es un depredador. Es realmente ofensivo». Las palabras quedaron suspendidas. Las caras de los hombres cambiaron. «No somos depredadores», dijo Camisa fea lentamente. «Somos buenos chicos. Los más buenos». Carmen estuvo de acuerdo. «Solo es paranoica porque ve mucho true crime. Tal vez necesita un trago», dijo el silencioso, ya en el bar. «No bebo», dije. «Piensa que es demasiado buena para beber con ustedes», Carmen dijo inmediatamente. «Solo toma vino caro con su club de lectura donde leen poesía». Lo dijo como si la poesía fuera una enfermedad. El silencioso estaba sirviendo shots. Lo vi echar algo en 2 vasos. Movimientos rápidos, practicados. Mi estómago se hundió. «Carmen, no. Dios mío», me interrumpió. «Ahora va a decir que las bebidas están drogadas. Hace esto cada vez. ¿Recuerdas la fiesta de Diego?». Se volteó hacia los hombres. Acusó al anfitrión de poner algo en el ponche. Resultó que solo no aguantaba el alcohol. Eso nunca pasó. La fiesta de Diego nunca existió. Pero los hombres asintieron como si entendieran. «Suena como que necesita probar que confía en nosotros», dijo Camisa fea. Carmen agarró el vaso drogado. Agarré su muñeca. «Para», supliqué. Me empujó fuerte. Tropecé hacia atrás. «¿Parar qué? ¿Parar de divertirme? ¿Parar de hacer amigos? ¿Parar de tratar de conseguir novio? Solo porque eres miserable no significa que yo tenga que serlo. La bebida. No hay nada en la bebida». La levantó. «Mira, probaré que está loca». Se la tomó toda de un trago, mirándome mientras lo hacía. Los hombres miraron, divertidos. El silencioso sirvió otro y me lo deslizó. «Tu turno», dijo. Traté de esquivar. Me siguió. Todos se acercaron. «Chicos», Carmen dijo, pero su voz ya estaba pesada. «No es divertida», les dije. «Pérdida de tiempo». «Nosotros juzgaremos eso», dijo uno. Carmen se tambaleó, pero se agarró del bar. «No me siento pesada», dijo ella. Pero Camisa fea la estaba observando como un documental, clínicamente. Trató de arreglarse el cabello, pero sus manos no funcionaban bien. Estoy bien. No soy como ella». «No», estuvo de acuerdo. «Eres mucho más fácil». Fue entonces que me miró y vi que le estaba amaneciendo lo que había hecho, lo que estaba pasando. Sus pupilas estaban enormes. «Quiero», parpadeó pesadamente. «Quiero irme a casa». Se cayó al suelo y todos los hombres me rodearon. Uno de ellos arrodillándose junto a ella. La puerta de la terraza hizo clic y se abrió. La seguridad finalmente había logrado desbloquearla. Empujé al hombre que estaba arrodillado junto a Carmen y corrí hacia la abertura. Mis piernas se sintieron temblorosas, pero logré pasar. Dentro del local, la música seguía sonando. La gente bailaba como si no hubiera pasado nada. Detrás de mí, escuché a los hombres hablando con seguridad. Sus voces eran calmadas y amigables. Uno de ellos estaba diciendo que las habíamos invitado allí afuera, que queríamos festejar. Seguí moviéndome hacia el bar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme del borde. La bartender me miró y sus ojos se abrieron ampliamente. Agarré el teléfono de la casa detrás del bar. Mi dedo se resbaló en los botones 2 veces antes de lograr marcar 112. La operadora contestó y traté de explicar. Mi amiga se desmayó. Alguien puso algo en su bebida. Estábamos atrapadas en la terraza con estos hombres. La operadora pidió la dirección y tuve que mirar alrededor por una señal para leérsela. La bartender deslizó un vaso de agua hacia mí. Se acercó y susurró que había visto algo raro cuando esos tipos ordenaron que el silencioso hizo algo con sus manos sobre los vasos. Asentí y seguí hablando con la operadora. Dijo que venía ayuda, que me mantuviera en la línea. Podía ver a través de las puertas de vidrio que los hombres seguían en la terraza, rodeando aún a Carmen.
Uno de ellos tenía su teléfono afuera ahora, probablemente llamando a alguien. Las sirenas llegaron rápido. En minutos, los paramédicos se abrían paso entre la multitud con su equipo. Los llevé a la terraza. Carmen seguía en el suelo. Uno de los hombres seguía arrodillado junto a ella como si estuviera muy preocupado. Los paramédicos corrieron y empezaron a revisarla, tomando su pulso, alumbrándole los ojos con una luz. Les dije que había sido drogada, que el silencioso puso algo en su bebida. Señalé directamente hacia él, pero ya se había alejado del área del bar. Sus manos estaban vacías. Me dio esa mirada inocente como si yo estuviera loca. Los paramédicos le estaban haciendo preguntas a Carmen, pero ella apenas podía responder. Sus palabras salían espesas y mal. La policía llegó justo después. 2 oficiales uniformados. Empezaron a separar a todos para tomar declaraciones. Vi las caras de los hombres cambiar como si se estuvieran poniendo máscaras. Confundidos, inocentes, serviciales. El tipo de camisa fea ya estaba hablando con un oficial. Podía escuchar pedazos de lo que estaba diciendo. Que las habíamos invitado a pasar el rato. Que Carmen había estado coqueteando toda la noche. Que ella estaba bebiendo antes de que ellos llegaran. Me sentí enferma. Era tan suave al respecto. Tan creíble. El otro oficial vino hacia mí. Se veía joven. Tal vez solo unos años mayor que yo. Empecé a hablar rápido. Demasiado rápido. Podía escuchar mi voz volverse más aguda. Le conté sobre la puerta cerrada, sobre ver al silencioso echar algo en las bebidas, sobre Carmen bebiéndolo y desmayándose, sobre los hombres rodeándonos. El oficial estaba escribiendo todo en su pequeña libreta, pero su cara se mantuvo inexpresiva. Siguió mirando hacia los hombres como si estuviera tratando de descifrar quién estaba diciendo la verdad, como si tal vez yo fuera solo una chica borracha inventándose cosas. Esa mirada hizo que mi estómago se hundiera. Los paramédicos vinieron y dijeron que Carmen necesitaba ir al hospital. Preguntaron si yo también iba. Parte de mí quería abandonarla. Después de todo lo que había hecho, después de que me tacleara y les diera mi teléfono a esos hombres y les contara todas esas mentiras sobre mí, pero no podía simplemente abandonarla cuando estaba tan mal, cuando apenas podía hablar o moverse, así que dije que sí. Me subí a la ambulancia con ella. Estaba murmurando cosas sobre los chicos guapos, sobre lo divertida que había sido la fiesta. Todavía no lo entendía, todavía no comprendía lo que casi nos había pasado. El viaje en ambulancia se sintió largo, aunque probablemente no lo fue. En el servicio de emergencias, llevaron a Carmen directamente hacia atrás. Una enfermera la guió por las puertas y desapareció. Me quedé en el área de espera. Había sangre seca en mi brazo de donde me había arañado antes. Los cortes eran más profundos de lo que pensé. Mi teléfono había desaparecido. Seguía en el bolsillo de ese hombre con todos mis contactos y fotos y todo. Me sentí completamente desconectada, como si estuviera viendo esto pasarle a otra persona. Como si no estuviera realmente sentada en esta silla de plástico bajo estas luces brillantes. Un enfermero salió después de un rato. Se presentó como Otto. Era gentil cuando hablaba. Dijo que dado que también me habían dado una bebida drogada, deberían hacerme un examen. Recoger evidencia por si acaso. Estuve de acuerdo. Estaba agradecida de que alguien se tomara esto en serio. Otto me explicó lo que implicaría el examen, cómo tomarían muestras, cómo se almacenaría y rastrearía la evidencia, cómo podría usarse más tarde si había un caso. Todo sonaba muy oficial y real. Durante el examen, Otto me dio una tableta. Dijo que podía grabar una nota de voz si quería sacarlo todo mientras aún estaba fresco. Así que lo hice. Empecé a hablar en la tableta. Mi voz sonaba rara, demasiado aguda, demasiado temblorosa. Hablé sobre cómo Carmen gritó que estaba celosa, cómo me arrastró a la terraza, cómo tomó mi teléfono y me arañó, cómo me tacleó cuando traté de irme, cómo les dijo a los hombres que era paranoica, cómo me tendió una trampa, cómo se tomó el shot drogado para probar que estaba loca. Hablé sobre los hombres rodeándonos, sobre la puerta cerrada, sobre camisa fea poniendo mi teléfono en su bolsillo, sobre el silencioso echando algo en las bebidas. Hablé hasta que se me acabaron las palabras. Después del examen, volví al área de espera. No sabía qué más hacer. Entonces apareció la bartender del local. Me encontró sentada allí. Dijo que su nombre era Natasha. Me dio su información de contacto en un pedazo de papel. Dijo que estaba dispuesta a hacer una declaración sobre lo que había visto. Me dijo que notó al silencioso haciendo algo raro con las bebidas, que su gerente le dijo que no se involucrara, que se sentía mal por eso ahora, que debería haber dicho algo de inmediato. Le agradecí. Doblé el papel cuidadosamente y lo puse en mi bolsillo. Se sintió importante, como prueba de que no me estaba inventando esto, que alguien más vio lo que yo vi. Una enfermera vino a buscarme del área de espera. Me llevó de vuelta a donde tenían a Carmen. La habitación era pequeña y brillante, demasiado brillante. Carmen estaba sentada en la cama de hospital. Sus ojos estaban más claros ahora, más enfocados. Sentí alivio por un segundo. Entonces, abrió su boca. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó. Su voz sonaba molesta, como si la estuviera fastidiando. Hiciste tanto drama por nada. Esos chicos estaban interesados en mí y tú lo arruinaste. La enfermera que me trajo dejó de moverse. Solo se congeló junto a la puerta, mirando a Carmen. No podía procesar lo que estaba escuchando. Carmen, te drogaron, dije. Mi voz salió plana. Nos drogaron a las 2. Te desmayaste. Puso los ojos en blanco. Literalmente puso los ojos en blanco hacia mí. Tomé demasiado. Es diferente. Siempre haces esto. Siempre haces que todo sea sobre ti estar asustada o lo que sea. La enfermera se adelantó. Señorita, ¿entiende lo que pasó esta noche? Carmen la ignoró. Siguió mirándome con esa expresión mala que tenía a veces. Finalmente conozco chicos que son realmente guapos e interesados y tuviste que llamar a una ambulancia. ¿Sabes lo vergonzoso que es eso? Sentí algo romperse dentro de mí. Un último pedazo de esperanza de que entendiera. De que lo captara. Iban a agredirnos, dije. Cada palabra se sintió pesada. A las 2. Eso es lo que hacen. Por eso cerraron la puerta. Carmen se rió. Un sonido amargo. Eres tan dramática. Solo estaban coqueteando. Pero tú no puedes manejar eso porque nadie nunca coquetea contigo. La enfermera miró entre nosotras. Su cara mostró shock y algo más. Tal vez lástima por mí. Abrió su boca para decir algo, pero apareció un oficial de patrulla en la puerta. Tenía una libreta en su mano. Necesito tomar una declaración detallada, dijo, mirándome a mí, no a Carmen. Lo seguía a una oficina pequeña por el pasillo. Las paredes eran beige. Todo en los hospitales es beige. Me sacó una silla y se sentó al otro lado de un escritorio. Empieza desde el principio, dijo. Su pluma estaba lista, realmente lista. No como el primer oficial que parecía aburrido. Así que empecé a hablar.
Le conté sobre Carmen gritando que estaba celosa cuando entraron los hombres. Sobre ella arrastrándome a la terraza. Sobre la puerta cerrándose detrás de nosotras con ese clic. Sobre cómo tomó mi teléfono y me arañó lo suficientemente profundo para sangrar. Sobre cómo me tacleó cuando traté de irme. Sobre ella diciéndoles a los hombres que era paranoica y dramática y nunca había sido tocada. Sobre el silencioso sirviendo shots y echando algo en 2 vasos. Sobre Carmen tomándose el shot drogado para probar que estaba loca. Sobre los hombres acercándose más cuando se desmayó. El oficial siguió escribiendo. Hizo preguntas sobre el tiempo, sobre lo que cada hombre hizo específicamente, sobre dónde estaba parado cada uno, sobre exactamente qué les dijo Carmen sobre mí. Llenó páginas en su libreta. Cuando terminé, me dolía la garganta de tanto hablar. Me miró. El local tiene cámaras de seguridad, dijo. Sacaremos las grabaciones. Eso me hizo sentir algo. No exactamente esperanza, pero cerca. Me dieron de alta alrededor de las 3 de la mañana. Una enfermera me entregó una pila de papeles sobre la recolección de evidencia, sobre cómo obtener los resultados, sobre servicios para víctimas. La tarjeta tenía un número de teléfono que podía llamar en cualquier momento. Puse todo en mi bolsa. Carmen se quedó en observación. Querían monitorizarla más tiempo. No volví a despedirme. Pedí un viaje compartido desde la entrada del hospital. El conductor no hizo preguntas. Solo manejó. Mi edificio se veía diferente de noche. Más oscuro. El pasillo se sintió demasiado largo. Abrí mi puerta y entré. Luego la cerré detrás de mí. Luego la revisé otra vez. El cerrojo, la cadena, la manija, todo cerrado. Revisé las ventanas. Todas cerradas. Todas con seguro. Me senté en mi sofá en la oscuridad. Cada sonido del pasillo me hacía saltar. Pasos, voces, puertas cerrándose. Mi corazón siguió corriendo. No podía hacerlo parar. Finalmente prendí todas las luces. Cada una de ellas. No ayudó mucho. El apartamento todavía se sentía mal. Demasiado silencioso. Demasiado vacío. Siguió pensando en esos hombres. En camisa fea poniendo mi teléfono en su bolsillo. En los movimientos practicados del silencioso. En qué tan cerca estuvimos. Revisé las cerraduras otra vez. Seguían cerradas. Pero las revisé de todos modos. A la mañana siguiente, fui a la tienda de teléfonos. El tipo detrás del mostrador estaba alegre. Demasiado alegre. Le dije que mi teléfono había sido robado. Me configuró uno nuevo. Mismo número. Cuando inicié sesión en mis cuentas, las notificaciones empezaron a llegar. Mensajes, comentarios, etiquetas, docenas de ellos. Todos preguntando qué había pasado. Abrí las redes sociales. Carmen había posteado desde el hospital. Un post largo. Dijo que causé una escena en una fiesta, que la lastimé, que estaba celosa de la atención masculina que recibía, que llamé a ambulancias y policías sin razón, que ella era la víctima aquí. Los comentarios eran todos de apoyo para ella. Gente que pensé que eran mis amigos, diciéndole que merecía algo mejor, preguntando si estaba bien, diciendo que sonaba tóxica. Nadie pidió mi versión. Nadie me mandó mensaje para revisar si estaba bien. Solo le creyeron, cada palabra. Me senté en mi auto en el estacionamiento, desplazándome por los comentarios, viendo a gente que conocía volverse en mi contra. Algunas las conocía desde hace años. Ni siquiera dudaron. Solo tomaron su palabra y decidieron que yo era el problema. Mis manos estaban temblando. Quería comentar, explicar, decirles lo que realmente había pasado, pero no sabía cómo meter la verdad en un comentario. Cómo hacerles entender. Mi teléfono sonó. Número nuevo. Pero contesté de todos modos. Hola. Mi voz se quebró. ¿Qué pasó? Era mi hermana mayor, Hattie. Su voz era aguda por la preocupación. Mamá me llamó. Dijo que algo pasó en una fiesta. ¿Estás bien? No estaba bien. La pregunta soltó algo. Empecé a llorar, realmente sollozando, justo ahí en el estacionamiento de la tienda de teléfonos. Le conté todo sobre los gritos de Carmen, sobre la terraza cerrada, sobre las bebidas drogadas, sobre estar rodeadas, sobre los posts de Carmen ahora, sobre todos creyéndole. Hattie se quedó callada mientras hablé. Entonces dijo palabras que me hicieron llorar más fuerte. Ya voy para allá. Empaca una maleta. No te vas a quedar sola. Traté de discutir. Vivía a 2 horas de distancia. Tenía trabajo, pero no estaba escuchando. Ya estoy agarrando mis llaves, dijo. Estaré ahí a media tarde. No vayas a ningún lado. Solo espérame. Colgó. Me senté en mi auto, todavía llorando, pero sintiéndome menos sola. Hattie venía. Me creía. Eso era algo. Hattie llegó a la 1 de la tarde. Tenía bolsas del supermercado, comida real, no solo snacks. Me abrazó fuerte en la puerta. El tipo de abrazo que dice, te tengo. Entramos y empezó a desempacar, poniendo cosas en mi refrigerador, haciendo té, moviéndose por mi cocina como si fuera suya. Entonces se sentó con mi teléfono nuevo. Muéstrame, dijo. Así que le mostré. Cada post que Carmen hizo, cada comentario, cada mensaje de gente preguntando qué hice. La mandíbula de Hattie se puso más tensa con cada uno. El músculo saltaba. Capturó pantalla de todo. Estamos documentando esto, dijo. Su voz estaba dura. Cuando la policía haga seguimiento, necesitan ver esto. Cómo está tratando de controlar la historia. Cómo está mintiendo. Creó una carpeta. Empezó a organizar todo por fecha y hora. Siempre fue buena en estas cosas. En mantener registros. En ser minuciosa. La vi trabajar. Sintiéndome agradecida. Sintiéndome menos loca. Hiciste lo correcto, dijo, sin mirar hacia arriba del teléfono. Llamar por ayuda. Hacer que recolectaran evidencia. Todo eso. No dejes que te haga dudar de eso. 2 días después, mi teléfono sonó otra vez. Número desconocido. Casi no contesto. Habla el detective Carson King, dijo la voz. Profesional, pero de alguna manera amable. Soy el investigador asignado a tu caso. Me gustaría que vinieras para una entrevista detallada. ¿Estás disponible? Mi corazón empezó a latir fuerte. Sí, dije. ¿Cuándo? Me dio 1 hora. A la tarde siguiente, preguntó si necesitaba direcciones a la estación. Dije que podía encontrarla. Después de que colgamos, sentí algo que no había sentido desde esa noche. Esperanza. Esperanza real. Alguien se estaba tomando esto en serio. Alguien con poder real para hacer algo. Hattie me llevó a la estación. Esperó en el lobby mientras fui atrás con el detective King. La sala de entrevistas era pequeña. Una mesa, sillas, un dispositivo de grabación. Explicó cómo funcionaba, que todo sería grabado, que podía parar en cualquier momento. Entonces asintió y empecé a hablar.
Pasé 3 horas en esa sala repasando cada detalle. El detective King nunca interrumpió, nunca se veía escéptico. Solo tomó notas cuidadosas. Hizo preguntas que mostraban que realmente estaba escuchando. Sobre el comportamiento de los hombres, sobre las palabras exactas de Carmen hacia ellos, sobre la cronología, sobre quién hizo qué cuándo. Me pidió que describiera a cada hombre, sus alturas, su ropa, sus posiciones. Preguntó sobre el diseño de la terraza, sobre la puerta cerrada, sobre la configuración del bar, sobre quién podía ver qué. Cada vez que pensé que había terminado, tenía otra pregunta, un detalle aclaratorio, algo específico. Era agotador, pero también bueno, como si estuviera construyendo algo sólido, algo que no pudiera ser derribado. Hacia el final, el detective King sacó una carpeta. Adentro había fotos, imágenes fijas de las cámaras de seguridad, granuladas, pero lo suficientemente claras. Las extendió en la mesa. ¿Esta es el área del bar?, preguntó. Asentí. Señaló a una imagen. ¿Este es el hombre que llamaste el silencioso? Miré más cerca. Ahí estaba, parado en el bar. Su mano estaba sobre 2 vasos de shot, su cuerpo angulado para bloquear la vista de la mayor parte del cuarto. Pero la cámara lo captó, el movimiento deliberado, la manera en que se posicionó. Es él, dije. Mi voz salió temblorosa. Es exactamente lo que vi. El detective King asintió. Las grabaciones muestran intención clara, dijo. Esto no fue accidental. Sentí algo en mi pecho. Validación. Alguien más lo vio. Alguien con autoridad vio lo que yo vi. Pero también me sentí asustada mirando esa imagen, sabiendo qué tan cerca estuvimos, qué tan calculado fue, qué tan practicado. ¿Qué habría pasado?, pregunté, sin realmente querer saber. La cara del detective King se puso seria. Nada bueno, dijo. Hiciste lo correcto peleando, consiguiendo ayuda. Las 2 están seguras porque actuaste. Explicó lo que pasó después. Los resultados toxicológicos de mi examen tomarían unas semanas en procesarse. Estaban tratando de identificar a todos los hombres de la terraza usando recibos de tarjetas de crédito, grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos. Me pidió que describiera a cada hombre en detalle. Le conté sobre Camisa Fea, cómo parecía liderar el grupo, tomar decisiones, dirigir a los otros. Describí al silencioso que hizo el drogado real, sus movimientos practicados, su cara calmada, los otros que se esparcieron, que bloquearon salidas, que me tocaron. El detective King escribió todo. Los encontraremos, dijo. Sonó como una promesa. Cuando finalmente salí de la sala de entrevistas, Hattie se levantó inmediatamente. Buscó en mi cara. Asentí. Puso su brazo alrededor de mí. Salimos juntas al sol de la tarde, a lo que viniera después. Esa noche, Hattie se instaló en mi cuarto de huéspedes sin preguntar si podía quedarse. Solo empezó a desempacar su maleta como si estuviera decidido. Estaba agradecida porque cuando traté de dormir, seguí despertándome sobresaltada con el corazón latiendo fuerte, viendo la cerradura de la puerta de la terraza, haciendo clic repetidamente. Me escuchó la tercera vez y entró con té. Se sentó en el borde de mi cama hasta que el temblor paró. A la mañana siguiente, hizo una lista en su teléfono de cosas que necesitábamos manejar. Permiso de emergencia del trabajo, encontrar un terapeuta que se especializara en trauma, cambiar mi número de teléfono otra vez porque la gente siguió llamando. Se hizo cargo de mi laptop y empezó a llenar formularios mientras me senté ahí tratando de recordar mi número de identificación de empleado. Mi cerebro se sentía nebuloso, como si me estuviera moviendo por agua. Hattie imprimió todo y lo puso en una carpeta. Me dijo que lo dejaríamos en mi oficina después. Encontró 3 terapeutas que tenían citas disponibles y los llamó a todos, explicando la situación con esa voz calmada mientras miraba mis manos. Uno tenía una cita disponible en 2 días. ¿Ves, Brooks? Hattie la reservó y escribió la hora en una nota adhesiva. La pegó en mi refrigerador. La mañana de la cita, casi canceló. Hattie me llevó de todos modos. La oficina estaba en un edificio silencioso con iluminación suave y plantas por todas partes. Zener era más joven de lo que esperaba, tal vez de principios de los 30, con ojos amables que no se apartaban cuando hablaba. Me pidió que le contara lo que había pasado, y llegué tal vez a 2 frases antes de que se me cerrara la garganta. Esperó, no me apuró, ni trató de llenar el silencio. Empecé otra vez, y esta vez llegué más lejos, describiendo la terraza y la puerta cerrada y la voz de Carmen volviéndose pesada. Cuando le conté sobre ver al silencioso echar algo en las bebidas, Zener asintió como si me creyera completamente. Me enseñó una técnica de conexión a tierra para cuando empezara el pánico. 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar, 2 cosas que podía oler, 1 cosa que podía saborear. La practicamos justo ahí hasta que mi respiración se niveló. Dijo que lo que estaba experimentando era normal, que mi miedo y alerta constante tenían sentido dado lo que había sobrevivido. Escuchar a alguien con credenciales decir eso hizo que algo se aflojara en mi pecho. Revisé mi teléfono en el estacionamiento después y encontré 27 notificaciones. Carmen había posteado una larga explicación sobre haber sido drogada en una fiesta, sobre despertarse en el hospital sola, sobre su supuesta mejor amiga abandonándola cuando más necesitaba ayuda. Lo hizo sonar como si la hubiera dejado ahí a propósito, como si estuviera celosa de la atención que recibía de los hombres, y usé el drogado como excusa para arruinar su noche. Los comentarios eran todos de simpatía por ella. Gente que había conocido por años me estaba llamando tóxica y egoísta. Amigos mutuos me estaban mandando mensajes preguntando cómo pude hacerle eso. Lo vi pasar en tiempo real. Cada actualización trajo más gente tomando su lado. Mis manos empezaron a temblar otra vez, y tuve que hacer la técnica de conexión a tierra en mi auto. 5 cosas que podía ver: el volante, mis llaves, el parquímetro, un pájaro en la acera, la chaqueta de Hattie en el asiento del pasajero. 2 días después, recibí un mensaje de Natasha, la bartender. Dijo que había enviado una declaración escrita al detective King sobre lo que observó esa noche. Describió ver al silencioso hacer un movimiento rápido de caída en 2 vasos en el bar. Lo vio angular su cuerpo para bloquear la vista de la mayor parte del cuarto. Vio a todo el grupo seguirnos a la terraza, y notó cómo se esparcieron de una manera que se sintió mal. Leer su mensaje me hizo llorar porque alguien más lo vio. Alguien más notó las mismas cosas que yo. Estaba dispuesta a decirlo oficialmente. El detective King llamó a mi nuevo número 3 días después. Su voz era firme y profesional cuando me dijo que habían identificado al silencioso a través de recibos de tarjetas de crédito del bar. Su nombre era Bryson Travis. Escuchar su nombre real lo hizo más real, de alguna manera, más sólido.
Antes era solo esta figura sombría en mi memoria, pero ahora tenía un nombre y una dirección e historia. Tuve que poner el teléfono por un segundo y hacer la técnica de conexión a tierra. 4 cosas que podía tocar: la tela del sofá, mi botella de agua, la almohada decorativa, mi propio brazo. El detective King esperó pacientemente hasta que pude hablar otra vez. Harley Beck, de Servicios para Víctimas, llamó la semana siguiente. Su voz era cálida, pero no falsamente cálida. Explicó mis derechos mientras el caso avanzaba, cómo se veía una investigación criminal, qué cargos podrían presentarse, cuál sería mi papel en cualquier proceso. Me dio información sin hacerme sentir presionada a decidir nada de inmediato. Dijo que podía llamarla en cualquier momento con preguntas, que sería mi persona de contacto durante todo el proceso. Ayudó a saber que alguien estaba asignado específicamente para ayudarme a navegar esto. Traté de volver al trabajo el lunes. Llegué hasta el estacionamiento antes de ver un grupo de hombres parados juntos junto a la entrada hablando. Mi pecho se apretó, mi visión se estrechó. No podía respirar bien. Me senté en mi auto agarrando el volante tratando de recordar la técnica de conexión a tierra, pero mi cerebro no funcionaba. Finalmente, llamé a mi jefa desde el auto y expliqué que necesitaba más tiempo. Fue comprensiva. Dijo que tomara lo que necesitara, pero pude escuchar la preocupación en su voz. La pregunta no dicha de cuánto tiempo tomaría esto. El detective King llamó otra vez 2 semanas después de mi examen. Los resultados toxicológicos salieron positivos para benzodiazepinas en mi sistema. Prueba real de que fui drogada. Dijo que esto fortaleció el caso significativamente. Sentí esta mezcla rara de validación y horror. Validación porque probó que no era paranoica o dramática. Horror porque esa droga realmente estaba en mi cuerpo. Llegué tan cerca de estar completamente fuera de mí, tan cerca de no poder pelear o correr o hacer nada. Carmen llamó a mi nuevo número de alguna manera. No sé cómo lo consiguió. Me pidió que dejara toda la cosa. Dijo que se estaba volviendo demasiado complicado. La gente le estaba haciendo preguntas incómodas sobre por qué estaba coqueteando con esos hombres, sobre qué les dijo sobre mí. Su voz tenía este filo como si yo fuera la que le estaba causando problemas. Le dije que los hombres trataron de agredirnos, que ella los ayudó a hacerlo tomando mi teléfono y tacleándome y mintiendo sobre mí. Se puso defensiva inmediatamente. Dijo que solo estaba tratando de divertirse, que yo lo estaba convirtiendo en algo que no era, que siempre reaccionaba exageradamente a todo. Respiré y traté un enfoque diferente. Le dije que podía ayudarla a conseguir atención médica y terapia por lo que le pasó, que lo que esos hombres le hicieron estaba mal, incluso si ayudó a crear la situación, que ser drogada era traumático y merecía apoyo. Se quedó callada por un segundo. Entonces dijo que no necesitaba mi ayuda, que estaba bien, que yo era la que tenía problemas. Me colgó. Me senté ahí mirando mi teléfono, dándome cuenta de que no estaba lista para enfrentar lo que había permitido, lo que le fue hecho, lo que casi nos pasa a las dos. Preferiría culparme que mirar sus propias decisiones. El detective King llamó 3 días después, con una actualización que hizo que mis manos temblaran. La seguridad del local había sacado sus registros de cerraduras de puertas y mostraban exactamente lo que recordaba. La puerta de la terraza se cerró automáticamente a las 11:47 de la noche y se mantuvo cerrada hasta las 12:03 de la mañana, cuando seguridad finalmente logró abrirla. 16 minutos atrapadas ahí afuera con esos hombres. Dijo que el guardia de seguridad que respondió, un tipo llamado Connor, dio una declaración sobre lo que vio cuando logró abrir la puerta. Connor describió encontrarnos con Carmen en el suelo apenas consciente y el grupo de hombres rodeándonos a las 2. Dijo que los hombres actuaban casual, pero toda la escena se sentía mal para él. El detective King explicó que esta era evidencia importante porque probaba que no podíamos simplemente irnos, que estábamos físicamente atrapadas con ellos. Le agradecí y colgué. Entonces me senté mirando mi teléfono por mucho tiempo, pensando en esos 16 minutos. Una semana después, recibí una llamada de Harley en Servicios para Víctimas diciendo que otra mujer quería hablar conmigo. Su nombre era Giselle White y había tenido una experiencia similar en el mismo local 3 meses antes. Harley me dio el número de Giselle y dijo que había estado trabajando con el detective King, pero quería conectar conmigo directamente. Llamé a Giselle esa noche y hablamos por más de 1 hora. Describió ir al local con amigas y conocer un grupo de hombres que parecían amigables al principio. Uno de ellos era silencioso y siguió haciendo bebidas, y recordaba pensar que sus movimientos se veían practicados, como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces antes. Sus amigas pensaron que estaba siendo paranoica cuando dijo que algo se sentía raro. Se despertó a la mañana siguiente con huecos en su memoria y moretones que no podía explicar. Sus amigas la convencieron de que solo había tomado demasiado y no lo reportó porque se sintió estúpida y dramática. Ahora estaba llena de arrepentimiento y quería dar una declaración al detective King. Acordamos reunirnos en una cafetería al día siguiente para hablar más. Sentarme frente a Giselle se sintió surreal, porque podría haber estado describiendo mi experiencia exacta. Habló sobre cómo el silencioso se posicionó en el bar, cómo los otros hombres se esparcieron para bloquear salidas, cómo trabajaron juntos como si lo hubieran planeado. Describió sentirse atrapada aunque técnicamente podía moverse, la manera en que hacían comentarios que sonaban amigables, pero se sentían amenazantes, cómo sus amigas desestimaron sus preocupaciones y la hicieron sentir loca por tener miedo. Se emocionó hablando sobre cómo deseaba haber confiado en sus instintos y haberlo reportado de inmediato. Le dije que no era su culpa y que salir adelante ahora todavía importaba. Dijo que iba a dar su declaración al detective King esa tarde y preguntó si pensaba que ayudaría a mi caso. Dije que esperaba que sí, que mostraba un patrón de comportamiento, que estos hombres habían hecho esto antes. Intercambiamos números y prometimos mantenernos en contacto. Caminando de regreso a mi auto, me sentí menos sola, pero también más enojada sabiendo que se habían salido con la suya antes. Esa misma noche, Carmen se puso en vivo en redes sociales y lo vi pasar en tiempo real. Se sentó en su cuarto con iluminación perfecta y empezó a hablar sobre cómo la gente estaba esparciendo rumores viciosos sobre ella. Dijo que algunas personas la estaban acusando de tender una trampa a su amiga cuando ella era la que fue drogada y lastimada. Su voz tenía ese mismo filo desesperado de la terraza, esa necesidad de que la gente la quisiera y le creyera. Habló sobre lo traumática que fue toda la experiencia para ella, sobre cómo no podía creer que su mejor amiga estuviera poniendo gente en su contra en lugar de apoyarla. Lloró en cámara y dijo que solo quería seguir adelante, pero la gente seguía atacándola en línea.
La vi actuar y reconocí exactamente el mismo comportamiento que nos llevó a esa terraza en primer lugar. Necesitaba validación tan desesperadamente que retorcería la realidad para conseguirla. Los comentarios eran principalmente de apoyo para ella, y me sentí enferma leyéndolos. A la mañana siguiente, Natasha me mandó una captura de pantalla de un texto que había recibido de un número desconocido. Decía que se mantuviera fuera de cosas que no le concernían y que se ocupara de sus propios asuntos. El mensaje era claramente una amenaza, aunque no decía nada específico. Natasha estaba asustada y preguntó qué debería hacer. Le dije que lo reportara al detective King inmediatamente y le reenviara la captura de pantalla. Lo hizo y entonces me llamó llorando, diciendo que ya no quería estar involucrada, que solo quería que esto desapareciera. Me sentí terrible de que mi decisión de perseguir esto la estuviera poniendo en riesgo. Me disculpé y le dije que entendía si necesitaba dar un paso atrás. Dijo que no, ya había dado su declaración y no iba a dejar que la intimidaran, pero definitivamente tenía miedo. El detective King me llamó esa tarde y dijo que había recibido el reporte de Natasha sobre el texto amenazante. Entonces me dijo que necesitaba tener cuidado sobre postear algo públicamente sobre el caso. Explicó que los abogados defensores usarían redes sociales para desacreditar víctimas, que retorcerían cualquier cosa que dijera en línea. Quería tanto defenderme contra las mentiras de Carmen, contar mi lado públicamente para que la gente supiera la verdad. Pero me mantuve callada y confié en que el proceso legal eventualmente revelaría lo que realmente pasó. Era difícil ver a la gente creer su versión mientras no podía decir nada. En mi siguiente sesión de terapia con Sened, trabajamos en identificar qué significaba seguridad para mí ahora. Me pidió que pensara en pasos concretos que realmente podía controlar, en lugar de solo sentirme asustada todo el tiempo. Hicimos una lista juntas. Cambiar mis cerraduras, variar mi rutina para no ser predecible, construir una red de apoyo más allá de Carmen con gente que respetara mis límites, tomar una clase de autodefensa, mantener mi teléfono cargado y fácilmente accesible, confiar en mis instintos cuando algo se sintiera mal. La lista ayudó porque me dio acciones que tomar en lugar de solo preocuparme. Sened dijo que enfocarme en lo que podía controlar ayudaría a reducir la sensación de impotencia. La semana siguiente, Harley me guió por solicitar una orden de protección temporal contra Bryson Travis, el silencioso que drogó las bebidas. El proceso fue intenso y requería que describiera todo en papelería legal detallada. Tuve que escribir exactamente lo que hizo, cuándo lo hizo, por qué creía que estaba en peligro. Harley se sentó conmigo y explicó cada formulario, qué esperar en la audiencia, cómo decidiría el juez. Mis manos temblaron llenando los papeles porque escribir todo lo hizo sentir real otra vez. Pero Harley siguió asegurándome que estaba haciendo lo correcto, que protegerme era importante. Entregamos el papeleo y conseguimos una fecha de audiencia para 2 semanas después. 3 días después, llegó un sobre grueso a mi apartamento de un bufete de abogados. Adentro, había una carta de un abogado representando a Bryson, amenazando con demandarme por difamación si continuaba haciendo acusaciones falsas contra su cliente. La carta decía que estaba dañando la reputación y carrera de Bryson con mis mentiras. Exigía que retractara mis declaraciones a la policía y abandonara la orden de protección o enfrentara consecuencias legales. Llamé al detective King en pánico y le leí toda la carta. Suspiró y dijo que esta era una táctica de intimidación común, que los demandados a menudo intentaban para asustar a las víctimas para que se echaran atrás. Explicó que la verdad es una defensa completa contra la difamación, significando que si lo que dije realmente pasó, entonces no es difamación, sin importar lo que su abogado alegara. Me dijo que no respondiera a la carta y que se la reenviara para documentación. Su respuesta calmada ayudó, pero todavía me sentí sacudida de que vinieran por mí legalmente. Esa tarde, recibí un email de mi departamento de recursos humanos. Estaban formalizando las acomodaciones para mi permiso y ofreciendo programación flexible cuando regresara al trabajo. Podía trabajar desde casa algunos días y ajustar mis horas según fuera necesario. Era algo pequeño, pero ayudó saber que mi trabajo estaba protegido mientras lidiaba con todo, que no perdería mis ingresos y seguro médico, además de todo lo demás. Respondí agradeciéndoles y dije que les haría saber cuando estuviera lista para regresar. 2 días antes de la audiencia, me senté en la oficina de Sened y practiqué lo que le diría al juez. Mi voz tembló, leyendo de las notas que Harley me ayudó a escribir. Sened me detuvo e hizo que empezara otra vez más lento esta vez. Me recordó que respirara entre oraciones y mirara hacia arriba del papel. Lo repasamos 5 veces y cada vez mi voz se puso más firme. Al final, sonaba como alguien que sabía exactamente lo que había pasado en lugar de alguien disculpándose por existir. Sened asintió y me dijo que estaba lista, que el juez escucharía la verdad en mis palabras. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte de lo que había estado en semanas. La mañana de la audiencia, me puse mi outfit más profesional y me encontré con Harley afuera del juzgado. Me llevó por seguridad y explicó lo que pasaría en la sala del tribunal. Nos sentamos en una banca en el pasillo esperando nuestro turno. Entonces Bryson apareció en un traje caro con su abogado, viéndose calmado y respetable, como si trabajara en finanzas o algo. Me miró una vez con esta pequeña sonrisa que hizo que mi estómago se volteara. Su abogado ya estaba hablando con el secretario, todo amigable y casual. Cuando llamaron nuestro caso, me levanté y mis piernas se sintieron temblorosas, pero me obligué a caminar al frente. El juez me pidió que describiera por qué necesitaba protección, y usé todo lo que Sened me enseñó. Miré al juez en lugar de a Bryson. Hablé claramente sobre las bebidas drogadas y la terraza cerrada, y cómo todavía tenía mi teléfono en su bolsillo cuando llegó seguridad. El juez escuchó sin interrumpir y tomó notas. El abogado de Bryson argumentó que todo era un malentendido, que estaba confundida sobre lo que había pasado. Pero el juez otorgó la orden temporal por 30 días basado en mi testimonio y el reporte policial que el detective King archivó. Se sintió enorme, como si alguien con poder real finalmente me creyera, en lugar de desestimar como paranoica. Esa tarde, Carmen me mandó un mensaje privado. Dijo que tenía miedo de que tal vez ella también fue drogada, que seguía teniendo pesadillas sobre esa noche y no podía recordar grandes pedazos de tiempo.
Preguntó si pensaba que los hombres la habrían lastimado si no hubiera estado ahí. Leer sus palabras me hizo sentir mal por ella, pero también todavía enojada. Escribí una respuesta larga sobre cómo nos puso a las dos en peligro y entonces la borré. En su lugar, le mandé links a recursos de terapia y el número de servicios para víctimas que Harley me dio. Le dije que debería hablar con alguien profesional sobre lo que pasó. No ofrecí reunirnos o reconstruir nuestra amistad. Leyó el mensaje, pero no respondió. 3 días después, el local posteó un anuncio en sus redes sociales sobre nuevas medidas de seguridad. Estaban instalando mejores cámaras en todas las áreas, incluyendo la terraza, y entrenando personal para observar señales de comportamiento depredador. El post no mencionó mi caso específicamente, pero sabía que la investigación y toda la atención los empujó a actuar. Se sintió bien saber que algo positivo podía salir de lo que nos pasó, que tal vez otras personas estarían más seguras porque lo reportamos. El detective King llamó la semana siguiente con malas noticias sobre los resultados toxicológicos de Bryson. Salieron negativos porque pasó demasiado tiempo antes de que fuera aprobado. Los hombres dejaron el local antes de que la policía pudiera hacerles pruebas de drogas. King dijo que el caso tendría que depender de declaraciones de testigos y mi prueba positiva mostrando que fui drogada. Me sentí frustrada de que Bryson se saliera con esa parte, pero King me recordó que todavía teníamos evidencia fuerte. Natasha lo vio echar algo en las bebidas. Connor, el guardia de seguridad, vio a todo el grupo rodeándonos en la terraza. Los registros de la puerta probaron que estábamos encerradas ahí afuera. Mi toxicología probó que alguien me drogó. No era perfecto, pero era suficiente para seguir adelante. 2 días después de esa llamada, el portero del local contactó al detective King con una declaración. Su nombre era Marcus, y recordaba esa noche porque Carmen estaba tropezando mal cuando salimos, y el grupo de hombres estaba rondando alrededor de las dos. Dijo que se veía mal para él en ese momento, pero no sabía qué hacer al respecto. Su declaración fue otra pieza de prueba de que algo malo estaba pasando. Otra persona que vio que estábamos en problemas. Leer su declaración me hizo sentir menos sola en mi versión de lo que pasó. Toda esta gente notó que algo estaba mal, aunque no intervinieran en el momento. La semana siguiente, me reuní con el fiscal Tyran Royce en su oficina en el centro. Explicó que estaban persiguiendo cargos de delito menor por administrar una sustancia dañina en lugar de cargos de delito grave por agresión. Se veía disculpándose por esto y me explicó las razones legales. Sin prueba de lo que pasó después de que fui drogada, no podían probar agresión. La evidencia mostró que Bryson me drogó, pero no lo que planeaba hacer después. Me sentí enojada de que lo que pasó no contara como lo suficientemente serio para cargos más grandes. Tyran dijo que entendía mi frustración, pero este era el caso más fuerte que podían construir con la evidencia. Le dije que entendía, aunque parte de mí quería discutir. Esa misma semana, Tyran me pidió que grabara una declaración de impacto de víctima para el tribunal. Me senté en un cuarto pequeño con una cámara y escogí mis palabras cuidadosamente. Hablé sobre las pesadillas que me despertaban cada noche, sobre cómo revisaba cerraduras 3 veces antes de acostarme y no podía relajarme en espacios públicos más, sobre perder a mi mejor amiga y mi sentido de seguridad en el mundo, sobre saber que alguien deliberadamente trató de hacerme indefensa para poder agredirme. Mantuve mi voz firme y no lloré, aunque quería. La declaración tomó 20 minutos grabar, y cuando terminé, me sentí agotada, pero también aliviada de tenerla documentada. Unos días después, Carmen mandó mensaje preguntando si podíamos reunirnos en la oficina de Sened para una conversación mediada. Dijo que quería explicar cosas, y pensó que tener a mi terapeuta ahí ayudaría. Le pregunté a Sened si era buena idea, y dijo que podría darme cierre. Acordé a una sesión. Carmen llegó viéndose cansada y más pequeña de lo que recordaba. Nos sentamos una frente a la otra con Sened entre nosotras. Carmen empezó a llorar inmediatamente y dijo que lo sentía. Entonces, Sened le pidió que fuera específica sobre por lo que se estaba disculpando. Carmen respiró largo y admitió que mentí sobre mí a esos hombres, porque pensó que la haría verse más cool y divertida en comparación. Dijo que quería que les gustara más que yo. Escucharla decirlo en voz alta hizo que algo hiciera clic en mi cerebro. Me senté ahí escuchando a Carmen disculparse y sentí esta mezcla rara de validación y tristeza. Siguió diciendo que lo sentía y que no quiso que las cosas llegaran tan lejos, pero su disculpa se sintió como si estuviera leyendo de un guión, como si sintiera haber sido atrapada en las consecuencias, en lugar de genuinamente entender cómo nos puso a las dos en peligro. Nunca dijo las palabras que importaban. Nunca reconoció que me atacó físicamente para mantenerme atrapada con esos hombres. Sened le hizo preguntas directas sobre sus decisiones esa noche, y Carmen se puso defensiva, diciendo que estaba borracha y asustada, y no sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que nuestra amistad no podía sobrevivir esto. No porque no pudiera perdonarla eventualmente, sino porque todavía no entendía realmente lo que hizo. Se veía como una víctima que cometió algunos errores, no como alguien que activamente ayudó a depredadores a acorralar a su mejor amiga. Cuando la sesión terminó, le dije que apreciaba que viniera, pero necesitaba espacio. Preguntó si podíamos intentar otra vez en unos meses, y dije tal vez, sabiendo que quería decir no. Unas semanas después, me senté en la sala del tribunal para la audiencia de sentencia de Bryson, mis manos dobladas apretadas en mi regazo para evitar que temblaran. El juez leyó los cargos y la evidencia. Entonces miró directamente a Bryson y dijo que el comportamiento depredador no sería tolerado en esta comunidad, que intentar incapacitar a alguien para agresión era serio, incluso si el intento falló. Bryson recibió libertad condicional, consejería obligatoria, servicio comunitario y una prohibición permanente del local. No fue el tiempo de cárcel que había esperado, pero escuchar al juez llamarlo comportamiento depredador hizo que algo se aflojara en mi pecho. Me hizo sentir como si alguien con poder realmente entendiera lo que trató de hacer. Salí del juzgado y me senté en mi auto por 20 minutos solo respirando, sintiendo esta mezcla rara de alivio y enojo de que esto era todo lo que recibió. En las siguientes semanas, noté que los rumores en línea sobre mí empezaron a desvanecerse mientras nuevos dramas tomaron los feeds de todos. Aunque, cuando busqué mi nombre, algunos de los posts de Carmen todavía aparecían. Estaba aprendiendo a aceptar que algunas personas siempre creerían su versión, que no podía controlar lo que los extraños pensaran sobre mí o lo que pasó esa noche. Una tarde, llegó un sobre grueso con mi nombre escrito a mano en el frente, en la escritura cuidadosa de Carmen. Lo abrí parada en mi cocina y encontré 3 páginas donde reconocía maneras específicas en que me traicionó, cómo me atacó físicamente para mantenerme atrapada,
cómo me pintó como paranoica para hacerse ver divertida. La carta fue más reflexiva que cualquier cosa que había dicho en persona, con remordimiento real en lugar de excusas. Pero la leí una vez, y entonces la puse en un cajón. Aprecié que se tomara el tiempo para escribirla, pero no estaba lista para responder o recomprometerme. No estaba segura de que alguna vez lo estaría. Esa misma semana, me inscribí en una clase de autodefensa en un gimnasio cerca de mi apartamento, queriendo sentirme más capaz en mi cuerpo en lugar de solo tenerle miedo. La instructora era esta mujer mayor paciente que no me hizo explicar por qué mis manos temblaron durante la primera demostración, que solo me mostró los movimientos lentamente y me dejó practicar a mi propio ritmo. Los otros estudiantes también fueron solidarios, una mezcla de gente con diferentes razones para estar ahí, y nadie hizo preguntas que no necesitaban respuestas. Después de la tercera clase, empecé a sentirme más fuerte, más centrada, como si mi cuerpo pudiera protegerme, en lugar de solo ser algo que necesitaba protección. Cuando finalmente regresé al trabajo, mi jefa me llamó a su oficina y ofreció un horario flexible que me permitía evitar turnos nocturnos y trabajar desde casa 2 veces por semana. Revisaba regularmente sin ser insistente al respecto, solo mensajes rápidos preguntando cómo estaba. Mis compañeros de trabajo que sabían lo que había pasado fueron silenciosamente solidarios. Me dieron espacio cuando lo necesité y me incluyeron en planes de almuerzo cuando estaba lista. Me trataron normal en lugar de como si estuviera rota. Me reuní con Natasha para café una mañana de sábado para agradecerle por salir adelante con su declaración. Terminamos hablando por 2 horas sobre todo, sobre cómo se había estado sintiendo culpable por no hacer más esa noche, sobre cómo su gerente trató de evitar que se involucrara. Le dije que su declaración hizo toda la diferencia, que ayudó a salvarme a mí y a Carmen, aunque tenía miedo de perder su trabajo. Lloró un poco y dijo que deseaba haber actuado más rápido, y le dije que hablar del todo tomó valor, que la mayoría de la gente habría permanecido callada. Esa tarde, abrí el chat grupal con nuestros amigos mutuos. Me desplacé por meses de mensajes donde tomaron el lado de Carmen, y entonces salí del chat sin explicación. Borré todos los mensajes borrador que había escrito a Carmen, pero nunca envié. Todos los intentos de explicar o defenderme o hacerla entender. Se sintió como cerrar una puerta en esa versión de mi vida, la que donde toleraba ser tratada mal porque estar sola parecía más aterrador que estar con gente que me lastimaba. 3 meses después de esa noche, estaba caminando por el centro pasando otro local con terraza al aire libre, y me encontré automáticamente contando salidas y revisando quién estaba parado cerca de la entrada. La diferencia era que ahora reconocía esto como conciencia razonable de seguridad, en lugar de paranoia, que mis instintos esa noche estaban correctos, incluso cuando todos me dijeron que estaba exagerando. Mi teléfono sonó mientras todavía estaba mirando el local, y el nombre del detective King apareció en la pantalla. Me dijo que Bryson violó su libertad condicional intentando contactar a Giselle a través de una cuenta falsa de redes sociales, y ahora enfrentaba tiempo adicional de cárcel por la violación. Sentí esta oleada de gratitud de que Giselle reportó el contacto inmediatamente en lugar de ignorarlo, que el sistema lo estaba atrapando, incluso si no lo atrapó lo suficientemente fuerte la primera vez. El fin de semana siguiente, Hattie subió a visitarme y la llevé a cenar a un restaurante que escogí específicamente porque me sentía segura, con buena iluminación y diseño abierto y personal atento que revisaba las mesas regularmente. Notó que me relajaba mientras avanzaba la noche. Mis hombros bajaron y mi voz se volvió más ligera. Extendió la mano a través de la mesa para apretar la mía. Me dijo que estaba orgullosa de lo lejos que había llegado en solo unos meses. Cómo había convertido la peor noche de mi vida en algo que me hizo más fuerte en lugar de más pequeña. Y apreté de vuelta, sintiéndome agradecida por su presencia constante a través de todo. 2 semanas después, recibí un mensaje a través del sitio web de servicios para víctimas de alguien que dijo que vio la declaración de Giselle en un artículo del periódico local sobre preocupaciones de seguridad en locales de entretenimiento. Escribió que había tenido una experiencia similar con el mismo grupo de hombres 2 años antes. Describió los movimientos del silencioso en el bar y la manera en que la rodearon en una terraza diferente en el mismo local. Leí su mensaje 3 veces, mis manos temblando, dándome cuenta de que este patrón se remontaba más atrás de lo que cualquiera de nosotras sabía. Reenvié todo al detective King dentro de 1 hora, agregando una nota de que esto podría ayudar a establecer una historia más larga de comportamiento depredador. Respondió el mismo día diciendo que haría seguimiento con ella directamente, y me agradeció por pasarlo. Mencionó que documentación como esta podría ser útil incluso si el estatuto de limitaciones había pasado para cargos criminales. La tarde siguiente, tuve mi sesión regular con Sened, e en lugar de hablar sobre lo que pasó esa noche, empezamos a mapear lo que venía después. Preguntó qué tipo de vida quería construir ahora, qué metas se sentían importantes más allá de solo sobrevivir y procesar trauma. Le conté sobre Harley y cómo me ayudó a entender el sistema cuando todo se sentía imposible. Cómo tener a alguien que conocía el proceso me hizo sentir menos sola y más capaz. Sened asintió y preguntó si alguna vez había considerado hacer ese tipo de trabajo yo misma. Y algo hizo clic. Me di cuenta de que quería ser voluntaria con servicios para víctimas eventualmente, para ayudar a otras personas de la manera que Harley me ayudó. Convertir la peor noche de mi vida en algo que pudiera proteger o apoyar a alguien más. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre pasos prácticos como requisitos de entrenamiento y compromisos de tiempo. Y salí sintiéndome como si tuviera una dirección en lugar de solo daño. 3 días después, estaba en el supermercado comprando café y vegetales, cuando doblé una esquina y casi choqué con Carmen. Las dos nos congelamos por un segundo. Entonces dijo, hola, en esta voz quieta que apenas reconocí. Dije, hola de vuelta, y nos paramos ahí incómodamente mientras otros compradores se movían alrededor de nosotras. Se veía cansada, sombras bajo sus ojos, y su cabello recogido de manera desordenada, que no era como su estilo usual.
Mencionó que estaba en terapia ahora y dije que eso era bueno. Me alegraba de que estuviera recibiendo ayuda. No pregunté detalles sobre en qué estaba trabajando, y no ofreció reconectarse o disculparse otra vez. Nos reconocimos como conocidas que solían conocerse mejor, gente cuyas vidas habían ido en direcciones diferentes. Después de un minuto, dijo que debería irse y estuve de acuerdo, y fuimos por caminos separados por pasillos diferentes. Se sintió extraño, pero también bien, como cerrar una puerta que necesitaba ser cerrada sin azotarla. La semana siguiente, recibí un email de alguien identificándose como el nuevo director de seguridad en el local donde pasó todo. Explicó que estaban actualizando sus protocolos de seguridad y materiales de entrenamiento basados en incidentes recientes. Preguntó si estaría dispuesta a consultar sobre los nuevos procedimientos. Mi primer instinto fue borrarlo y pretender que nunca lo vi. Pero entonces pensé en esa otra mujer que me mandó mensaje. ¿En cuánta gente podría haber sido objetivo ahí a lo largo de los años? Respondí diciendo que revisaría sus materiales y daría retroalimentación, y programamos una videollamada para la siguiente semana. Durante la llamada, expliqué lo que pasó desde una perspectiva de seguridad. Señalé cómo la cerradura automática de la terraza creó una trampa y cómo el personal debería ser entrenado para reconocer comportamiento depredador coordinado. El director tomó notas todo el tiempo y parecía genuinamente interesado en hacer cambios. Y después, me sentí poderosa en lugar de impotente, como si mi experiencia importara para algo más allá de solo mi propio trauma. 6 meses después de esa noche en la terraza, me desperté y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin pesadillas. Estaba trabajando tiempo completo otra vez, yendo al gimnasio 3 veces por semana, reuniéndome con nuevos amigos que respetaban mis límites y nunca me hicieron sentir paranoica por ser cuidadosa. Todavía tenía días difíciles cuando algo activaría una memoria, y pasaba una hora haciendo ejercicios de respiración en mi auto. Pero tenía herramientas ahora para manejar la ansiedad, en lugar de ahogarme en ella. La diferencia entre hace 6 meses y ahora se sentía enorme, como si hubiera viajado una larga distancia, aunque todavía estaba en la misma ciudad, viviendo la misma vida básica. Terminé el curso de autodefensa una mañana de sábado, y la instructora me llevó a un lado después de clase. Dijo que tenía un don para ayudar a los estudiantes nerviosos a sentirse capaces. Preguntó si quería ayudar a enseñar la siguiente sesión de principiantes. Acepté inmediatamente, emocionada sobre construir comunidad alrededor de seguridad y empoderamiento, en lugar de solo miedo, sobre mostrar a otras personas que podían protegerse. Enseñar se sintió como otra manera de transformar lo que pasó en algo útil, para probar que los hombres en esa terraza no llegaron a definir en quién me convertí. Esa noche, Hattie llamó y empezamos a planear un viaje de fin de semana a la playa. Algo normal y divertido que no tenía nada que ver con tribunales o terapia o procesamiento de trauma. Miramos hoteles en línea y hablamos sobre restaurantes y si rentar bicicletas. Me di cuenta de que realmente lo estaba esperando. Podía imaginar disfrutando otra vez, sin constantemente escanear por salidas o revisar quién estaba parado demasiado cerca. El viaje a la playa se sintió como prueba de que estaba construyendo una vida real otra vez. No solo sobreviviendo, sino realmente viviendo. 2 semanas después, estaba sentada en mi cafetería favorita trabajando en materiales de entrenamiento para el programa de voluntarios de servicios para víctimas, revisando escenarios y protocolos de respuesta en mi laptop. Mi teléfono vibró con un texto de Harley diciendo que mi solicitud fue aprobada y podía empezar orientación el próximo mes. Sonreí a mi pantalla del laptop, sintiéndome orgullosa de cómo había transformado la peor noche de mi vida en una fundación para ayudar a otros. Me había negado a dejar que lo que pasó me hiciera más pequeña o más asustada, aunque me cambió. La cafetería estaba ocupada con regulares de sábado por la mañana, y me senté ahí entre ellos. Solo otra persona trabajando en su computadora. Alguien que sobrevivió a algo terrible y decidió usarlo para algo bueno. Y eso concluye esta. Siempre trato de asegurarme de que estas historias les dejen con algo práctico o reflexivo. Si esta les dio, aunque sea una nueva idea, eso es lo que importa. Suscríbanse para que estén listos para la siguiente.